Muy buenas, en este vídeo vamos a obtener, en algunos casos, en otros casos enunciar, el campo magnético generado por algunas distribuciones de corriente eléctrica, distintas a la rectilínea. En primer lugar, vamos a enunciar, que no lo voy a calcular, el campo magnético creado por una espira de corriente en su centro, una espira de radio R circulada por una corriente I. Para obtener el campo magnético en el centro de la espira, no podemos utilizar la ley de Ampère en este caso, sino que tenemos que utilizar la ley de Biot y Savart que vimos hace unos vídeos. El resultado del campo magnético en el centro de la espira es igual a mu sub 0 por I dividido para 2R, dos veces el radio. Esto sería para una única espira de corriente. Y el sentido del campo, justo en el centro, nos lo va a dar el sentido de la corriente. Si nosotros usamos la regla de la mano derecha y la corriente es la que circula por los dedos, la dirección del pulgar es la que indica el campo. La dirección del campo en este caso sería hacia afuera. Podríamos dibujarlo aquí en el centro. Así. En el centro sería hacia afuera. Y si lo calculásemos por fuera, no sería este valor es solamente en el centro de la espira. Si lo calculásemos por fuera el campo va hacia adentro. Es decir, sale por dentro de la espira y entra por fuera. Serían como círculos concéntricos, ¿vale? Así. Bien. Podríamos ampliar este resultado para n espiras. Esto sería una espira. Para n espiras, pues es muy sencillo de generalizar este resultado. Solamente tenemos que multiplicarlo por n. N mu sub 0 I partido para 2R. En espiras quiere decir enrolladas prácticamente en el mismo sitio, ¿vale? Enrolladas una sobre otra en el mismo sitio. Eso sería lo que se suele llamar bobina, ¿vale? Esto sería una bobina. En el centro también. Si la bobina tiene unas dimensiones más grandes en longitud, es decir, una bobina sería una cosa así, yo enrollo aquí en el mismo sitio un montón de vueltas y saco la corriente, esto sería una bobina, y un solenoide es una bobina pero que las vueltas están una a continuación de otra, ¿vale? Tiene una determinada longitud. Así, por ejemplo. Esto sería lo que se denomina solenoide. Y podemos definir una longitud del solenoide que no podríamos definir aquí muy claramente, L, ¿vale? En este caso sí que se puede utilizar la ley de Ampère para calcular el campo magnético en el interior del solenoide. Es decir, que en el exterior de una espira o en el exterior de una bobina el campo magnético es prácticamente nulo. ¿Por qué razón? Porque el campo magnético en el centro, al centro contribuyen todos los puntos de la corriente, ¿vale? Por simetría. Imaginad que yo trazo aquí unas líneas. Todos los puntos de la corriente contribuyen al centro. Por lo tanto, en el centro es el punto donde más alto es el campo magnético creado por la espira. En cambio, fuera, aquí me genera campo magnético únicamente este trocito de corriente. En cambio, este no. Este lo genera aquí y este lo genera aquí. Por lo tanto, fuera prácticamente el campo es muy pequeño. Donde es muy intenso en comparación es en el centro. Ocurre lo mismo con la bobina. En el centro o dentro de la bobina, en el eje o dentro, es bastante intenso y fuera pues es mucho menos intenso. Y en el solenoide ocurre también lo mismo. De hecho es que casi se puede suponer que fuera el campo magnético es nulo y solamente hay campo magnético en el centro. Bueno, vamos a utilizar la ley de Ampère, como decía, para obtener el campo magnético en el centro de un solenoide. Lo voy a hacer un poco más grande. Simplemente estos son los diferentes hilos de corriente. Aquí la corriente va para adentro y es como si cortase la bobina
de arriba abajo, ¿vale? Por la mitad. Y aquí los hilos de corriente, también los mismos que van por arriba, vuelven por abajo, y aquí la corriente va hacia afuera. Entonces lo podríamos representar con esta terminología de vectores, ¿verdad? Aunque la corriente todos sabemos que no es un vector. El campo magnético fuera podemos suponer que es aproximadamente nulo, y el campo magnético dentro, por simetría, va a ser perpendicular a la corriente, es decir, va a ser en eje. Aquí también es en eje, justo en el centro, es perpendicular a la espira, y aquí perpendicular a la bobina. ¿Y hacia dónde? ¿Hacia derecha o hacia izquierda? Pues si nos fijamos en el sentido de circulación de la corriente, si entra por arriba y sale por abajo, el sentido del campo magnético, utilizando la regla de la mano derecha, es hacia la izquierda, en el centro. Así que aquí podríamos poner esto. En otros casos que hemos usado el camino de Ampère, la ley de Ampère, hemos cogido situaciones en las cuales ofrece cierta simetría, porque eran útiles para calcularlo. En este caso vamos a hacer otra cosa. Vamos a coger un camino de Ampère que va a ser así, y ahora veréis por qué. Así. Va a ser puede ser un cuadrado, por ejemplo, o un rectángulo. Y lo vamos a recorrer, por ejemplo, en este sentido. Así y así, en sentido horario. Recordemos la ley de Ampère. La integral del campo magnético de la circulación del campo magnético a lo largo de un camino cerrado es igual al producto de la permeabilidad magnética del vacío por la corriente que atraviesa ese camino, o la superficie delimitada por ese camino. Esta integral, ya lo hemos hecho en alguna ocasión, es una integral a un camino cerrado, pero yo podría dividirla en la suma de integrales a tramos del camino. Entonces aquí lo que voy a hacer es que esta integral cerrada de b diferencial de L la voy a subdividir en 4. Voy a partir, por ejemplo, de este punto, voy a llamar A este punto le voy a llamar B, a este punto C y a este punto D. Entonces será la integral de A a B, B por diferencial de L, más la integral de B a C, de B por diferencial de L, la integral de C a D, de B por diferencial de L, más la integral de D a A, tengo que cerrar el camino, de B por diferencial de L. Vamos a evaluar estas 4 integrales. Nos fijamos. La primera, de A a B es este tramo de aquí abajo, y mi diferencial de L aquí es este, ¿vale? Que es paralelo al campo. Entonces aquí el producto escalar se convierte en producto directamente. Y además el campo es constante. Por simetría, en este punto, en este punto, en este punto, en cualquier punto, esto imaginemos que es más largo, ¿verdad? Puede ser infinitamente largo, que tendrá una cierta longitud, pero en estos puntos el campo será el mismo. Así que el resultado de esta primera integral es B por L, donde L, ¿qué es? Pues esta longitud del camino, L, directamente. Vamos a evaluar la segunda integral. La segunda integral, el diferencial de L apunta hacia arriba. Es decir, aquí dentro es perpendicular al campo. Así que el producto escalar da 0. Y luego en la parte de afuera el campo es 0. Así que esta segunda integral, por esas dos razones, es 0. Algo similar le pasa a la tercera. Esta va de C a D. De C a D el campo podemos considerarlo 0. Así que directamente es 0. Y la cuarta le pasa lo mismo que a la segunda. En este tramo es 0 el campo y en este otro tramo diferencial de L es perpendicular al campo, por lo tanto el producto escalar es 0. Así que de nuevo 0. Fijaos que esta integral que parecía tan difícil se me ha reducido simplemente a B por L. B por la longitud de la bobina. Ahora, por otro lado, esto es igual a mu sub 0 por la corriente que atraviesa esta superficie delimitada por el camino. ¿Y esa corriente por qué viene dada? Fijaos que cada uno de estos cables recorre la misma corriente porque es una bobina. O sea, entra por aquí, sale por aquí, entra por arriba, sale por abajo, entra por arriba, sale por abajo. Así que esto será un número de veces n mayúscula esta corriente. Es decir, mu sub 0 será n veces la corriente.
de aquí puedo despejar el campo. Yo no sé cuántos son estas veces, pero ahora lo voy a redefinir. El campo será igual a mu sub 0 n partido de L por I. Y este n partido de L lo puedo redefinir como una especie de densidad de espiras. Así que lo puedo redefinir como mu sub 0 n minúscula I. Eso es una definición. Esa es la densidad de espiras, el número de espiras por unidad de longitud. Así que ya tengo el campo magnético generado en el interior de un solenoide, utilizando la famosa ley de Ampère. De la misma manera o una manera similar podríamos calcular el campo generado por un solenoide que no fuera recto. Esto es un solenoide recto. Un solenoide puede tener la forma que uno quiera. Podríamos, por ejemplo, tener un solenoide que fuera toroidal, es decir, en forma de donut. Fuera así, enrollado, las diferentes espiras en forma de donut. Si aplicamos la ley de Ampère de nuevo a este solenoide para calcular el campo magnético en el centro del solenoide, aquí, perdón, en el centro del solenoide no, si aplicamos la ley de Ampère para calcular el campo magnético en el interior de la bobina, es decir, en un punto aquí, en el interior de la bobina, entonces el camino de Ampère que me interesa es precisamente este que estoy dibujando, el que pasa justamente por el punto que quiero calcularlo y tiene una cierta simetría. Fijaos que este camino es el más simétrico posible en este problema. En todos estos puntos, por simetría, el campo es constante, así que lo puedo sacar de la integral. Además, diferencial de L y B son paralelos, porque el campo, ya lo hemos visto aquí, es en eje, es paralelo al eje, así que aquí también será paralelo al eje en todos los puntos. Por lo tanto, esto se me reduce a B por la integral de diferencial de L. Y la diferencial de L aquí es esta circunferencia. Si esto tiene un radio R, pues será igual a B 2 pi R. Esto es solamente la integral. Y ahora aplicamos la ley de Ampère. Esto también que ser igual a mu sub 0 por la corriente que atraviesa este camino. De nuevo, fijaos que la corriente viene por aquí, entra, luego sale, luego entra, luego sale, luego entra, luego sale. Es decir, entra n veces. El número de vueltas, el número de espiras que tenga esto, es decir, n por i. N veces i. Si por aquí entra i, entra en el camino n veces, el número de vueltas que tenga el solenoide. Así que de aquí puedo despejar b, que será igual a mu sub 0 n partido para 2 pi r por i. ¿Por qué lo escribo así? Porque esto también es una densidad de espiras realmente, es el número de espiras en la circunferencia completa. Así que esto lo podría escribir también como mu sub 0 ni. Fijaos que es el mismo resultado, si sabemos de lo que estamos hablando, es el mismo resultado que he obtenido para un solenoide recto. Lo que pasa es que aquí era la longitud, y aquí también es la longitud realmente, porque es la longitud de esta circunferencia. Bueno, espero que se haya entendido bien y nos vemos en el siguiente vídeo.